Sí, Padre, Señor. te adoramos, te bendecimos, Señor, te damos gracias en esta tarde por poder estar, Señor, nuevamente conectado en este medio para estudiar juntos tu palabra. Gracias por tu amor y misericordia, Señor, y gracias por estar aquí con nosotros, Espíritu Santo. Ministranos, enséñanos, capacítanos, Señor, y ayúdanos a que esta reunión, esta enseñanza pueda ser oída por muchos hermanos más para poder aprender de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Amén. Así que yo le di del 13 al 16. Sí. Bueno, Cristina, ¿tú qué tenías preparado? ¿De dónde a dónde? Era del 17 hasta el 32. Bien. Bueno, muy bien. Vamos a tomar entonces ahí del capítulo 4 del libro de Efesios. Vamos a, yo les voy a hacer un repasito hasta el versículo 13, para luego que la hermana esté leyendo de allí del 13 en adelante y luego va a tomar Cristina. Bien, nosotros estamos hablando acerca de la unidad y el crecimiento de la iglesia. Ya no estamos hablando, Pablo no está hablando, enseñando aquí sobre el cristiano individualmente, sino que el cristiano como un grupo, como la iglesia unida espiritualmente y unida para un crecimiento, para una madurez espiritual. Habíamos dicho que Dios diseñó el cuerpo de tal manera que tenga un crecimiento. El cuerpo humano está diseñado para tener un crecimiento, ¿verdad? A menos que tenga una enfermedad que le impida crecer. De manera que el cuerpo se desarrolla en una conjunción con el resto del cuerpo. Entonces se va creciendo, ¿verdad? Por eso Dios también establece aquí la comparación que hace Pablo aquí en la palabra, es que la iglesia debe tener un crecimiento. El cuerpo de Cristo que está formado por la iglesia tiene que tener un crecimiento, un desarrollo y un crecimiento. Lo que vemos es que ese crecimiento es de la congregación, es el grupo que forma el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Si el cuerpo de Cristo formamos todos nosotros, entonces cada miembro tiene la responsabilidad de crecer, de desarrollarse espiritualmente, de crecer y de ser, al ser un miembro del cuerpo, tiene que desarrollarse en aquello en que Dios estableció para él, ¿verdad? Entonces nosotros estuvimos mirando allí que desde el comienzo del capítulo 4 hay una exhortación a la unidad. Del versículo 1 al 3, del versículo 4 al 6, la esencia de esa unidad, habla de la esencia, de la importancia de esa unidad, ¿verdad? Que está unida mediante Cristo. Del versículo 7 hasta el 12, ¿cómo se manifiesta esa unidad? Y nosotros vamos a ver allí en el versículo 11 que dice, Él mismo tiene el Señor, ¿verdad? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea que le da una responsabilidad a todos los que componen el cuerpo de Cristo, de tal manera que haya una confusión, que haya una interacción de todos para llegar, dice, ¿hasta dónde? A la meta. A llegar a la meta, dice, hasta, versículo 13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que está hablando que como creyente nosotros debemos estar preocupados por ese desarrollo y que el desarrollo de acuerdo a lo que Dios nos estableció para cada uno, ¿verdad? A todos el Espíritu Santo le ha dado dones y todos componen parte de ese cuerpo donde nosotros tenemos que buscar ese crecimiento, esa madurez espiritual hasta llegar, dice, a la perfección, dice
Dice allí, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto. Fuimos creados a la imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quién es nuestro modelo? Cristo. ¿Cómo tenemos que ser? Tenemos que buscar esa estatura espiritual, ese crecimiento, para llegar a parecernos cada día más a Cristo. Y dice, y para que ya no seamos, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, cuando nosotros pensamos en todo esto, ¿verdad? Pensamos en cómo el consejo es que nosotros, a medida que vamos creciendo espiritualmente, nosotros vamos a aprender cómo defendernos y sobre todo defendernos de aquello que es falso, falsas doctrinas. Dice, no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, de estratagemas de hombre, o sea, de enseñanza que hoy día nosotros es muy común que usted vea. Vemos gente que se levantan con diferentes ministerios que no tienen nada que ver, que van contra la palabra de Dios. Y cuando la iglesia está fundamentada en Cristo, su fe está fundamentada en Cristo y en la palabra, nosotros tenemos cómo evadir eso. No nos van a engañar, ¿por qué? Porque conocemos la palabra, porque sabemos en qué estamos fundados, y porque no podemos llevar esa vida de niños, como dice fluctuante. O sea, tiene una semejanza a la ola del mar, ¿verdad? Que viene y va, y nunca crece, nunca se establece en el conocimiento de Dios. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo, nos está exhortando a vivir una vida de firmeza, una vida de conocimiento, una vida en que nosotros alcancemos la estatura de Cristo, porque para eso fuimos creados. Que alcancemos ese nivel de conocimiento, ese nivel de que no nos dejemos engañar, digo. Dice así, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, dice, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su conocimiento para ir edificándose en amor. Ahora usted piense en todo lo que está establecido en la palabra para nuestro crecimiento espiritual. Nuestro modelo es Cristo. Nuestra vida tiene que ser una vida estable en la doctrina, en la palabra, que no nos dejemos mover de eso. Y dice, y que nos ayudemos mutuamente. Dice, para alcanzar eso de que estar bien unidos entre sí, para que la iglesia tenga el crecimiento que debe tener. Entonces, a usted no lo pueden mover por cualquier cosa, le pueden ofrecer otra doctrina, le pueden entusiasmar con cosas, ¿verdad? Pero si nosotros sabemos que eso no va de acuerdo a la palabra, no nos vamos a dejar mover, no nos vamos a ir de un lado a otro. ¿Por qué? Porque conocemos la sana doctrina, conocemos lo que dice la Biblia, lo que está fundamentado. Y ahí que yo les decía, mire, hermano, la carta de los Efesios es fundamental para que nosotros entendamos, primero, quiénes somos. Segundo, las cosas que tenemos que hacer. Tercero, saber que ahora nuestra vida pertenece a un grupo llamado iglesia, donde la cabeza es Cristo y donde nosotros tenemos que desarrollar nuestro conocimiento espiritual para crecer espiritualmente. Pero tenemos que estar fundamentados en la palabra, en la fe, en la vida de comunión con Dios, para que no nos movamos de lo que Dios nos enseña a través de la palabra. Entonces, es muy importante, hermano, que nosotros entendamos esto, y que todos tenemos una función adentro de la iglesia, de la cual nosotros tenemos que luchar por la unidad,
y en el lugar que Dios nos ha puesto. Pues, ¿Me entienden? amén. No sé si ustedes quieren agregar a esta parte algo. Están en libertad. No, yo creo que está claro. Al menos lo explicaste muy bien. Lo que nosotros vemos es que hay una repercusión de nuestro testimonio en nuestra vida creyente, ¿verdad? Hay algo que repercute en el otro. Que si nosotros nos desviamos, eso afecta a nuestro hermano. Exacto. Si nosotros hacemos algo fuera de lo que Dios nos está pidiendo en la palabra, afecta a mi hermano, porque somos un cuerpo. Un cuerpo. ¿Qué piensa Lo que usted, le hermana pasa al Olga? otro nos pasa. Amén, sí, así es, porque a veces cuando nos dejamos llevar por otras doctrinas, otras cosas, y hay hermanos que se van de una iglesia a otra, eso pasa, y eso afecta a la congregación, Afecta. porque yo he visto eso muchas veces, que las Sí, iglesias hasta se han afecta dividido al otro las iglesias. hermano, ¿verdad? Y si Claro. hay un hermano que está medio ahí, se va detrás de otra persona, ¿verdad? Y Sí, apoya a aquella yo he persona visto, que... yo he visto iglesias divididas, que se han ido un grupo de hermanos por una iglesia, y eso ha pasado. Ujú. Por eso, Y nunca se termina de entender porque en una parte enseñan una cosa y en la otra Claro, dan otra parte. claro. Entonces, como que siempre están un poco por cada lado. Y Una por eso es lectura necesario uno llegar a un acuerdo en las cosas espirituales y y es lo que dice apoyarnos uno al otro, ¿verdad? y es lo que Sí, dice el versículo este, que no seamos como niños fluctuantes, Fluctuante. dejándonos llevar por distintas doctrinas y por distintas cosas también, no solo por la doctrina, por muchas cosas sí, que, sí. que pasan también, que uno tiene que saber entender todas las cosas y sobrellevar y pedirle pienso, sabiduría a Dios, que nos una de ayude las a cosas que entender y más sobrellevar. tenemos que saber es que somos seres humanos y como seres Exacto. humanos no somos perfectos, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Y que siempre va a haber cosas que nos van a afectar a unos más que a otros, van a haber Sí. momentos difíciles que la persona pasa, ya sea en su vida personal, y que aunque no querramos traer a la iglesia, muchas veces eso viene con nosotros, y en ese momento que nos encuentra flojos, digamos, nosotros caemos, ¿verdad? Caemos en Sí. eso de, sí, tiene razón lo que está diciendo, sí, tal cosa, pero no entendemos que a veces son pruebas y a veces son cosas permitidas por Dios para ver hasta qué punto está el amor de Dios en nosotros, dice, para ir edificándose en amor, dice allí. Que seamos Amén. El bien amor. concentrados para, dice, para ayudarse mutuamente, dice allí, según la actividad de cada miembro. Ahí nosotros estamos viendo aquello que Pablo estaba diciendo allá por el versículo 11, ¿verdad? Que cada cual tenía una actividad, tenía un don, tenía algo. Dice que Dios constituyó a todo este tipo de gente para formar una iglesia, Un para cuerpo. formar un cuerpo. Pero si estos te ayudan mutuamente, llegamos dice, cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, dice allí. Entonces, qué bueno que nosotros podamos entender esta parte, ¿no? Sí, sí. Es importante. Muy importante, sí. Bien, hasta allí llegamos con el versículo 16. Ahora vamos a comenzar esa parte que dice la vida, la nueva vida en Cristo. En Cristo. Muy Sí. bien, hermana, usted va a leer el 17, 18 y 19, hermana Alba. Bueno, Porque esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entendebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Bien, Cris,
Bueno, ¿Qué tienes tú para comentarnos de ahí? Con esto Pablo demuestra como las palabras subiendo en el Salmo 68, 18. Tiene una referencia a la resurrección de Jesús, hablando primeramente de su subida de las partes más bajas de la tierra y posteriormente a su subida por encima de todos los cielos. Algunos piensan que la frase se refiere a Jesús, el cual predicó a los espíritus en la prisión, descritos en Primera de Pedro 3:19 y 4:6. Mientras este aspecto de lo ministerio de Jesús en el Hades, el cual le sigue a su obra en la cruz. Y el mismo, esto significa que Jesús estableció estos cargos. Estas son obras y son diseñados de Jesús, no los hombres. Los cargos son una institución divina y no una invención humana. Pablo describe 4 cargos: apóstoles, quienes son embajadores especiales de la obra de Dios, aunque no como el sentido de autoridad que los apóstoles del primer siglo. Efesios 2:20. Profetas, quienes hablan palabras de Dios en total consistencia con el fundamento del Antiguo Testamento. Sus dichos siempre están sujetos al discernimiento y juicio del liderazgo de la Iglesia. Evangelistas, quienes se les da el don específico de predicar las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús. Pastores y maestros. Pastores son los que pastorean al rebaño de Dios a través de enseñar la palabra de Dios. Pastores y maestros deben ser unidos para denotar un orden del ministerio. Estos dones son dados bajo discreción de Jesús, obrando por medio del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:11. El propósito de estos dones de liderazgo también es claro, es para que los santos y el pueblo de Dios. El propósito primordial de la Iglesia no es el convertir a los pecadores al cristianismo, sino el perfeccionar, completar o madurar a los santos para ministerio y edificación del cuerpo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esta es la primera meta de la obra de Dios a través de los cargos que Él da y del perfeccionamiento de los santos. Pablo no ordena una unidad estructurada o una organizacional, sino una unidad espiritual alrededor de la fe en común. Otra forma es en la madurez es descrita en el crecer en Jesús, quien es la cabeza. Nunca brillamos independientemente de Jesús, crecemos en Él. Algunas personas piensan de la Iglesia como si fuera una pirámide, con el pastor en la parte superior. Otras piensan que la Iglesia como si fuera un camión conducido por el pastor, quien lleva a sus pasajeros pasivos a donde ellos debieran ir. Pero Dios quiere que veamos a la Iglesia como un cuerpo, donde se les da la actividad propia de cada miembro. Hasta ahí. Sí, como que vos estuviste hablando del versículo 9. Del 9 al 13. Entonces yo me mareé. Me mareé yo entonces. Porque, sí, pero está bien esta sí. parte acá donde dice que subió y que también había descendido primero en las partes más bajas de la tierra. Está hablando de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y del llamamiento lo que de preparé, profetas y maestros. Bien, así que bueno, hasta ahí nosotros terminaríamos lo de hoy, porque sí. lo que nosotros seguimos para mañana, entonces sería, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Consejos de la nueva vida en Cristo y consejos que seguimos hablando de la iglesia, ¿verdad?
Dice, Sí. teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Entonces, ya hay allí toda una disposición para que la persona, ¿verdad?, no regrese, no vuelva atrás después de haber conocido la palabra del Señor, sino que manifieste que ahora es una nueva criatura en el Señor, es una nueva persona en Cristo. Y es lo que hablábamos hoy, que siempre que nosotros caminemos con Cristo, tenemos que tener ese cuidado de no, que nuestra vida no afecte a otro creyente. Que nuestra vida no vaya por un carril donde se rompa la unidad, donde nosotros dejemos de dar buen testimonio de lo que Cristo hizo, de esa nueva vida que Cristo nos dio, para que nosotros podamos vivir como es digno del Evangelio, ¿verdad? Dice, llega un momento que, si usted piensa en la palabra del Señor, piensa en Romanos, cuando el Señor dice que llega un momento que la conciencia se cauteriza y la persona se vuelve insensible por el pecado y por la dureza del corazón, se vuelve insensible y comienza a vivir esa vida desenfrenada a la que Dios los deja de lado, ¿verdad? Porque ignoran la palabra, porque no tienen excusa, y más cuando nosotros ya somos una nueva criatura, ya hemos aceptado a Cristo, ya hemos caminado con Cristo y no podemos llevar esta vida, dice, que nuestro entendimiento quede como cauterizado nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, en nuestro entendimiento va muy lejos, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Qué triste, digo yo, cuando la persona endurece su corazón. Porque usted le puede hablar de lo que sea, y usted le puede dar palabra, y usted le puede orar, y usted puede, pero la persona endurece el corazón y es imposible. Es imposible que esa persona reaccione. Y no estamos hablando de uno nuevo. Estamos hablando de una persona que ya conoció la palabra y que se apartó. Y que se apartó. Entonces, como que eso, el corazón es mucho más endurecido, que cuesta mucho más evangelizar uno que se apartó que una persona que viene por primera vez al Señor. Sí. ¿Qué me dice, hermana Olga? Sí. ¿Qué piensa usted? ¿Ha visto ese tipo de persona como que usted le habla y le rebota? No, sí, he visto también muchos que se han apartado y es así. Se han Muy endurecido difícil. más y es muy difícil que vuelvan otra vez. Ujú. Por eso como iglesia, hermano, debemos tener cuidado con las personas, ¿verdad? Y sabe que a veces la gente llega herida a la iglesia. Y llega tan herida y que uno comienzan a hablar o comienzan los comentarios, y eso va haciendo que la persona se vaya endureciendo más. Fui a aquel lugar y no me recibieron bien. Fui a aquel lugar, iba con un problema y mire cómo terminé. Entonces, tener sensibilidad para eso, ¿verdad? Porque esa persona puede que nunca más vuelva a la iglesia. Porque por la forma de que la iglesia lo reciba y lo reciba mal. Sí, hay muchas cosas para aprender, ¿verdad? De cómo nosotros debemos ser como cristianos, cómo debemos vivir nuestra vida, nueva vida en Cristo, y entender que hay personas mucho más difíciles de tratar y de acercarlos a Dios. Cuando vienen a la iglesia, pues todos son diferentes. Todos son diferentes. Amén. 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 Vamos a estar orando, sí, hermanos, vamos a estar orando ahora. Sí. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender su palabra cada vez más y que nosotros podamos transmitir a otros
esa esperanza de vida en la cual Dios nos llamó. Más Amén. en estos tiempos, ¿verdad? Más en estos tiempos Amén. en que estamos viviendo momentos muy difíciles, que Dios fortalezca, que Dios levante la iglesia y que Dios guarde la iglesia, hermanos, guarde la iglesia, porque si la iglesia, si hay gente que se contamina en las iglesias, perjudicamos a todos, ¿verdad? Entonces que nos cuidemos unos a otros, que pensemos que de nosotros puede depender que las iglesias permanezcan también abiertas. Amén. Sí, viste que iba a haber una reunión ahora con las Sí, iglesias. había por allá en Rivera. una iglesia donde hubo gente que estaba enferma en Rivera, ¿verdad? Así que vamos a orar, hermana, vamos a orar por esto y vamos a pedir al Señor que nos guíe, ¿sí? Y que nos guarde. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor, te damos gracias por este tiempo aquí, Señor, con mis hermanas. Señor, que tu bendición esté sobre ellas y sobre su casa, sobre su familia, que tú estés guardando, Señor, sus vidas de todo peligro, de toda enfermedad, de toda plaga, Señor, de todo lo que hay, Señor, a nuestro alrededor. Tú guardes a tu pueblo, guardes a tu iglesia, Señor, a tus hijos, donde quiera que estén reunidos, Señor, que tu bendición esté ahí, Dios mío, protegiendo. Tu sangre preciosa proteja a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos, Señor, los pastores, los misioneros, los que llevan tu palabra, Señor, sean guardados de toda plaga, de todo lazo del enemigo, de todo aquello que pueda perjudicarlos, oh Dios. Rompe cadenas, ataduras y maldiciones, y trae ese despertar en los corazones de nuestros hermanos. Bendecimos los hogares de la iglesia, Señor, los hogares, las familias de la iglesia, Señor, y clamamos por un despertar espiritual en Uruguay, en cada iglesia, en cada denominación, Señor, que haya esa unidad en el cuerpo de Cristo, conocimiento, sabiduría y madurez, Señor, para enfrentar las luchas espirituales en victoria, mi Dios. Bendecimos la iglesia de Uruguay, bendecimos, Señor, a tu pueblo. Oramos, Señor, por nuestras autoridades, oramos por los que trabajan en bien de los demás, que tu bendición y tu cobertura esté ahí, Señor. Oramos por los que están en los hospitales, en los sanatorios, en los CTI, Señor. Oramos por esa gente que está enferma, que tú, Señor, envíes la sanidad. Espíritu Santo, toca esas vidas que están enfermas. Sánalos, Señor, en el nombre de Jesús. Reprende ese espíritu de muerte que está sobre las naciones de la tierra, Señor. Y echa fuera ese virus, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por victoria, Señor. Que tu bendición venga, Señor, sobre cada lugar del país, Señor. Cada pueblo, cada lugar donde hay necesidad, Señor, en esta hora. Oramos por aquellos que aún no te han conocido, para que tengan la oportunidad de conocerte. Oramos, Señor, por las naciones de la tierra que están sufriendo, Señor. Misericordia, Padre, misericordia por esas vidas, Señor. Yo, Señor, aleja esta plaga del mundo, Señor. A los confines del abismo se ha llevado ese espíritu de muerte, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos nuestra tierra, bendecimos nuestra nación, los jóvenes, los niños, los matrimonios, los ancianos, Señor, las autoridades, los bendecimos en tu nombre, Señor. Y ahora te rogamos una vez más por Kilian, Señor, pero que tú completes esa obra, Padre, allí en sus órganos, tú le des órganos nuevos y ese bebé sea sano mediante la sangre de Cristo. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que tengan enfermedad y que nosotros no sabemos en este momento, que tú envíes sanidad, Señor, a sus cuerpos, Padre. También te rogamos, Señor, que tú bendigas, Señor, aquellas vidas que hoy necesitan de ti, Señor, porque han perdido sus seres queridos, que tú traigas consuelo, Señor. Que tú traigas consuelo, Señor, a esos que sufren, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora te rogamos, Señor, por las personas que están sin trabajo, que tú les suplas un trabajo, por los que tienen necesidad en los hogares, Señor, que tú pongas tu mano, Señor, allí para suplir un trabajo, para suplir las necesidades materiales, espirituales y físicas, mi Dios. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias por esta unidad que tú has creado en nosotros, Señor, a través de Jesucristo. Bendecimos a los hermanos, bendecimos a todos nuestros hermanos en la fe, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria, Señor. Amén.
y amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dios los bendiga ricamente, hermanos. Entonces, Gracias. mañana nos estamos encontrando Amén. nuevamente. Amén. 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 Dios la